Les damos la bienvenida una vez más a esto que hemos llamado Economía y Real Estate. Voces expertas para vos que estás en tu hogar, recibiéndonos, abriéndonos las puertas de tu casa, y te vamos a acompañar una hora con toda la información, con todas las novedades. Vamos presentando de a uno a este equipazo. Lo tenemos a él conectado ya, nuestro experto en temas consorciales y nuestro precandidato también. ¿Cómo estás, Eduardo Aguad? Hola Nara, hola a todos. Todo muy bien, esperando ya para empezar a darle soluciones a los problemas que tiene la gente en los consorcios, que son cada vez, lamentablemente, más problemas, más caras las expensas, más inconvenientes, y bueno, trataremos de ir solucionándolos desde acá como siempre, como cada semana, Nara. Así es, hoy tenemos tópicos muy interesantes que seguramente vos te vas a ver reflejado en las preguntas que tenemos para Eduardo Aguad. Y le damos la bienvenida también a Diego Molina, el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que hoy traes números. ¿Puedo decir que son optimistas tus números de hoy? No, los vamos a ver y los vamos a analizar. Quiere decir que sí. Claro. Los vamos a ver y los vamos a analizar. Bueno, viste que yo tengo esta mirada rosa de la vida, la Bean Rose. Entonces algo sí, siempre algo positivo hay. Vamos a ver lo positivo y lo negativo. Me encantó. Y llegado hace unos días de Corrientes, el hombre, el desarrollista, también nuestro experto en temas inmobiliarios, martillero público, corredor inmobiliario, Daniel Zampone, nuestra palabra experta. ¿Cómo estás? ¿Ya tenés cosas anotadas? Las veo desde acá. ¿Quién sabe que hay Primero, muy bien. Y segundo, felicitaciones a todos, a vos, a Dieguito y a Edu. Nos ven desde Corrientes. Qué lindo cuando lo ves en vivo y en directo. ¿Viste? Ahí desde el hotel, está buenísimo. Les recomiendo a los que no... Bueno, por suerte en Metro nos ven en todo el país. El que no conoce Esquina, que vaya, es un lugar soñado. Yo ya lo tengo agendado. Yo, más allá que fui por trabajo, la verdad que la gente muy cálida, el lugar soñado. Y aprovecho ya, porque después no me dejás, los saludos a Arnoldo Roner, que si Dios quiere será el futuro intendente de Esquina, que es un crack, la verdad que es un embajador de Esquina, buena gente, que nos siguen de allá. La verdad que me trataron, me hizo hacer una experiencia remate de ganado que nunca había estado, que aprendí algo nuevo. La verdad que era un métier que no lo conocía. Imagínate a mí que soy vegana invitarme a un remate de ganado. Claro, está medio complicado, ¿no? Sí, no es el lugar correcto para... Yo vení que te llevo, tengo un plan para vos. Qué divertido, las salvo a todas, me las subo al camión y me las salvo. Bueno, de la mano de Arnoldo, la verdad que fue una linda experiencia, aprendí algo nuevo. Y después saludar a Eduardo Schweizer, que es de actividad de Esquina, que es el periodista. Yo cuando terminé de grabar el programa me invitaron es el periodista referente de Esquina, que tiene un muy lindo programa allá. Mirá. Bueno, a ver qué opinaba de ley de alquileres, cómo va el mercado inmobiliario y demás. La verdad que fue una muy linda charla también, tiene un estudio divino, la verdad que muy, muy piola. Así que la gente de Esquina, genios, la pasé súper. Bien, vamos a adelantarle a nuestro público, a la gente que nos está mirando, que tenemos un invitadazo, tenemos a Julio Bárbaro, que está presenciando el primer bloque. Así que lo tenemos acá, lo tenemos sentadito acá, ya se estuvo saludando con nuestro otro precandidato, porque tenemos precandidatos por doquier, así que vamos a tener un mano a mano con Julio, excelente en el próximo. Y nada, le recordamos a la gente, nuestro programa Primo Hermano, Mercados por Expertos, ya Julio estuvo con nosotros, ya estuvimos charlando, fue un placer, lo tuvimos vía Zoom, porque estamos todavía con el tema pandemia, hoy lo tenemos de manera presencial. Sí. Y tengo un saludo muy especial de una colega mía, mujer, que me dijo, mandale este saludo a Julio. A ver quién. No, pues cuando tengamos Julio... te lo vas a guardar. Claro, bueno, correcto. Es un piropo para Julio. Cuando lo tengamos ahí se lo vamos a decir. Julio. Porque aparte de esta colega le digo, pero ¿lo puedo decir al aire? Decirlo al aire. Es un lindo piropo para Julio. Tenés el permiso entonces. Bien, Daniel, contanos un poco, en Corrientes hay un desarrollo, digamos, naciente el desarrollo. Bien, yo te cuento lo que hago. Yo soy martillero público, soy corredor inmobiliario, soy tasador y desarrollista. ¿Qué hacemos los desarrollistas? Vamos, evaluamos la zona, vemos el proyecto. Bien. Yo por lo general, cuando hago un edificio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, lo que hago, tengo un equipo de trabajo que vamos evaluando la zona. Bien. Bueno, esa zona, ¿qué tipo de construcción necesita? ¿Qué características? Necesitas dos ambientes, un monoambiente, necesitas cochera, necesitas pisos. Según la característica de la zona es lo que vas desarrollando y vas construyendo. Eso es lo que hacemos nosotros los que somos desarrollistas. Tengo una gente amiga allá que está haciendo un desarrollo, te voy a contar un pequeño detalle. Allá lo que se están haciendo, barrios abiertos, loteados. También están en la primera etapa. Entonces están analizando una zona, a ver cómo lotean, cómo le hacen las calles, la iluminación y demás. Bien. Mirá qué detalle te voy a contar, que por ejemplo nosotros los tasadores evaluamos mucho. San Isidro,
vos tenías lotes muy grandes de familias muy tradicionales que tenían muchos metros de lote. Las nuevas generaciones, el modo de familia se fue achicando. Vos acordate que antes eran familias numerosas. Como las novelas vivían todos juntos. Vivían los Campanelli, vos no habías nacido, no sé vos, Diego. En las novelas de Andrea del Boca, chicos, perdón, pero ahí independizarte de tus padres, el treintañero estaba ahí todavía Sí. atornillado. Y en los 80 había una serie que era Los Campanelli, que los domingos comían todos juntos, que eran un montón. Bueno, esa modalidad fue cambiando, fue mutando. Hoy los chicos viven solos, hay mujeres y hombres que a veces no eligen tener hijos, entonces no se hacen ¿Para familias. qué tanto parque, viste? Claro, bueno. Entonces, por ejemplo, en San Isidro lo que pasó es que vos loteás y armás barrios cerrados. Todo lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia, vos lo que evaluás a la hora de desarrollarlo es cuál es la problemática y qué quiere la gente. Una de las necesidades más grandes que hoy busca la gente es la seguridad. Mirá cómo evolucionamos para mal. En los 80, una de las de espada que tenía una vivienda era el teléfono. Había una empresa que se llamaba Entel, que era un plus vender una propiedad por la línea de teléfono. Hoy la línea de teléfono, prácticamente te digo, fija, no se está haciendo, porque todos nos manejamos con el celular, pero pasó a ser prioridad la seguridad. Entonces, si vos armás en provincia de Buenos Aires, lo que es San Isidro, Vicente López, Avellaneda, armás un barrio cerrado, lo tenés que armar con una garita y lo tenés que cercar. En esquina, por suerte, no tienen este problema. Claro. Entonces, al evaluar cómo se vive y cómo era la dinámica y qué producto, a qué público estábamos apuntando, una de las cosas, las primeras diferencias que noté, es que no le tenías que hacer una garita de seguridad y no lo tenías que cerrar. Lo podías lotear, entonces era más fácil. Bueno, son pequeños detalles y con el transcurso de los programas iremos contando más de esta linda profesión que es desarrollar proyectos inmobiliarios. ¿Se evalúa el impacto ambiental, Dani, a la hora de hacer todo? Hoy evaluás todo y depende de dónde estés, si estás, por ejemplo, en el Tigre, cuando estás cerca del río, o en las islas. Sí, hoy se mete todo y de hecho en algún momento vamos a hablar de cómo se viene lo sustentable. ¿Te acordás que lo hablamos con Tabacman? Eso es otra que se viene también y mucho, ya vamos a dedicar un programa. Una tendencia, me encanta. Estamos siempre en la vanguardia. Y ahora sí, tenemos preguntas del público. Sí, tenemos siempre la amabilidad de los chicos de Garantía Ya, que nos dan una mano para este tipo de preguntas, que es un especialista, obviamente. Así que, si querés. Tenemos una placa primero que antecede la respuesta de Gastón. A ver qué nos preguntaban. ¿Cómo resolver firmas de contratos en tiempos donde las reuniones presenciales son riesgosas? Y Gastón Gurevich de Garantía Ya, un amigo de la casa que nos ha visitado y en cualquier momento nos vuelve a visitar, nos contesta con este video. Tanto la firma electrónica como la digital son herramientas fundamentales en estos tiempos de pandemia, ya que permiten firmar cualquier contrato de locación sin necesidad de presencialidad, o sea, sin tener que ir a ninguna oficina. Y no solo eso, sino que permiten firmar los contratos de locación desde cualquier punto del país y desde el exterior. Qué linda casa. Esa casa, ¿ustedes tienen algo que ver con esa casa? Nos dieron ganas, ¿no?, de estar ahí tomándonos un cafecito. Pero bien, antes de pasar a Diego Molina, tenemos un aviso de un amigo de la casa. De un amigo, de una institución amigo, el Colegio Escribano de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le mandamos un saludo a Dieguito Rodríguez, que es su prensa, a Carlito Allende, su presidente. Tenemos una plaquita, nos pidieron que nos pasen. Así es una campaña que se llama Cuidá lo tuyo, es la afectación al régimen de protección de la vivienda familiar, lo que antes conocíamos como bien de familia, que bueno, vos tenés experiencia en esto, Ani, porque no se podía usar como garantía. Por ejemplo, cuando alguien firmaba un contrato de locación. Sacá tu turno en cuidalotuyo.org, es una jornada que se va a hacer en la Facultad de Ciencias Económicas, aquí en Cava, sobre la calle Uriburu, así que tienen toda la información allí, en cuidalotuyo.org. Es el 28 de agosto, ¿sí? El sábado 28 de agosto. Y ahora sí, nos vamos a hablar de temas notariales y de buenas noticias. Me dijo que no me entusiasme. te eludió. Me frenó desde el principio. Aprovecho primero para mandarle un saludo grande a Carlos Allende, presidente del Colegio de Capital, un amigo. Y también el otro día me quedó pendiente cuando hablábamos del Colegio de Provincia, que nombré todas las delegaciones, que eran las 17, que no terminaba más de memoria. No, me olvidé de una.
Así ¿Una que tengo que sola? mandar- Encima Sí. una. Me olvidé Claro, de quedó poca. la delegación 9 de julio, cuya presidente es Brígida Raffo, que es de la ciudad de muy cerquita de 9 de julio. Pero bueno, es la presidenta de 9 de julio y le quiero mandar saludos a ella especialmente. Ahí está. Y a la delegación 9 de Brígida. julio, a toda la gente de... Eso, 9 de julio, mira, lo dijimos como 7 veces ya. Creo que estamos resarcidos. Totalmente, Bien. totalmente. Y ahora sí. Ahora vamos a los números. Tus números, Diego. A ver, Vamos a los las placas que tenemos, las filminas que tenemos, ¿qué ilustran? Bueno, esto tiene que ver, claro, con relación a julio de 2020. Hay que tener presente que estaba Obvio. todo cerrado prácticamente. Un mercado había congelado. mercado congelado. Sí. Y julio 2021, 7.752 escrituras. Hay una variación interanual del 81.9, pero eso tiene que ver principalmente por el 2020 atípico. Claro. O sea que es un dato que todavía mensual es bajo, de 7.752 escrituras para la expectativa que se tiene en el mercado. Así que ese número ya no nos convence de 7.752 escrituras. Seguimos más o menos en un número similar de Sí. los meses pasados. Si realmente se hubiera activado, tendríamos una variación interanual del 300%, ¿no? Esa sería una Claro, activación. Sí. ¿No, sí. Dani? Sí, no, y bueno, esto representa las escrituras de compraventa Sí. a través de la estadística que tenemos nosotros del Colegio de Provincia, tanto en provincia de Buenos Aires como en la ciudad, y nosotros esperamos por lo menos unas 12.000 o 14.000 Claro. escrituras mensuales. Claro. Estaba pensando eso, cuánto era la media. Claro, estamos lejos todavía. Estamos muy lejos. Bien, tenemos más filminas que ilustran los números que nos trajo hoy Diego Molina, a Economía y Real Estate. Bueno, ahí tenemos las compraventas, claro, Sí. en relación a lo que estamos hablando, los números que no fueron buenos en el 2020. Que era obvio que iba a Claro, descender. 55.930, 2019, 83.627 compraventas, pero los años buenos eran de eso, 130, 140.000 Claro. compraventas anuales. O sea que también, bueno, si bien vamos en una tendencia, la tendencia todavía es baja. Así es. Bueno, en el 2019, de hecho, aún sin pandemia, era un número bajo. Sí, era un número bajo. Seguramente el próximo programa vamos a venir con toda la estadística hasta de este año. Excelente. Tenemos más gráficos y filminas que ilustran los números y los datos, que yo quise que sean positivos, pero bueno. Bueno, acá es positivo porque hay una variación interanual del Vamos, 5.8%. Si comparamos junio del 2021, 7.324, julio del 2021, 7.752. Es ínfima la diferencia, si bien es un aumento. Esto no habla de una recuperación del mercado ni de las operaciones. La verdad que el número sigue siendo bajo y seguramente es un año complejo, elecciones de por medio y decisiones postergadas. Así que tiene que ver con eso en las operaciones inmobiliarias. Si bien hay un aumento, esperamos que sea mayor en los próximos meses. Bien. Y seguimos con los números entonces que nos ha traído Diego Molina. Tenemos una filmina más, un gráfico más. Bueno, positivo, acá vamos a ser optimistas. Bien. En las hipotecas, un aumento del 21.7%, junio eran 369, 449, que tiene hipotecas en el mes de julio, pero esto tiene que ver un poco con las operatorias de Banco Hipotecario, Procrear. Falta crédito y falta hipoteca para estar en los números que se necesita para reactivar también la compraventa a través de crédito hipotecario, el acceso a la primera vivienda. Lo decimos todo el Qué tiempo. buena decimos todo el aclaración tiempo. que son los procrear, claro. Claro. Sí, Perfecto. sí. Pero bien, bueno, falta todavía mucho, ¿no? En esa materia. Lo vamos a charlar también con nuestro invitado, qué Por piensa de lo difícil que es hoy acceder a una primera vivienda, por lo menos, ¿no? Totalmente. Y ahora sí nos vamos a dedicar a él, a nuestro experto en temas consorciales. Hoy tenemos tópicos y temas que han surgido de charlas que tenemos con la gente que sigue nuestro programa y que nos hace preguntas y que nos acerca inquietudes. Así que decidimos charlarlas con nuestro experto, que es Eduardo Aguad. Así que vamos a arrancar, si te parece, Edu querido, con la primera pregunta o con el primer tópico. Como lo decida Carlos. Ahí está, una pregunta. Estimado doctor Aguad, un vecino del piso de arriba modificó todo el baño y hay una pérdida continua de agua. La administración nos ha dicho que es un temita entre dueños. ¿Es así? Aparte, el señor de arriba que hizo el desastre es el inquilino. Mil gracias, Andrea. Bueno, Andrea, banca los inquilinos también. Pero no, claro, viste, porque soy el inquilino, como si fuera el dueño. Si te está goteando, sea dueño o sea inquilino, salvame en esta, Edu. Es lo mismo. El tema es que te está goteando en la cabeza. Te escuchamos, Edu.
No, mira, si la persona es inquilina, la culpa la tiene el dueño, ¿eh? Bueno. Porque el dueño tiene que controlar que el inquilino no incumpla el reglamento de propiedad del edificio. Claro. Es decir, hay un reglamento en el edificio. Si se cumple, seguramente las cosas andarán medianamente bien. Ahora, si se empieza a incumplir, como por ejemplo, mover las cañerías del lugar sin avisar al consorcio, porque no se puede, son del consorcio. Esta señora dice que el de arriba, el inquilino hizo una modificación del baño. Supongo que habrá corrido cañerías y demás. Edu, la gente se hace jacuzzi sin pedir permiso. Eso pasa. Bueno, eso está mal. No se puede. No se Y bueno, puede. es lo mismo que la gente que mete garrafas en los edificios en la ciudad de Buenos Aires, está prohibido. Sí, está prohibido. Sin embargo, hay quien la mete. Eso está mal, está mal. El reglamento está para cumplirlo porque es la ley inmediata del consorcio. Así es, del edificio. Entonces, sí, esta familia tocó cañerías y tendrá que reparar lo que rompió de las cañerías y tendrá que reparar lo que le estropeó a la señora del departamento de abajo. Exacto, claro. El dueño del departamento es el responsable. Y Bien. después será un asunto del dueño con el inquilino recuperar la plata que el dueño tenga que poner para solucionarle el problema a la señora que nos escribió. Excelente. Muy bien. Ahí voy a hacer una interconsulta. Si el dueño y la inquilina son tus clientes, ¿vos intercedés en este tipo de situaciones o uno se queda fuera, Dani? Lo que pasa es que yo particularmente no hago muchas administraciones. Ok. Eso cuando vos administrás, sos el interlocutor O sea, entre vos el el inquilino no te puede venir con este planteo. No, yo por lo general lo que hago es, el departamento es de Diego, lo pongo en alquiler, Sí. vos sos la inquilina, hago el vínculo, hago el contrato y por lo general ya está, queda el vínculo entre ya ustedes. está, perfecto. Ahora, hay otras inmobiliarias que sí lo hacen, que es administración de alquileres, donde el inmobiliario es el intermediario y vos ante un problema no hablas con Diego, que es el propietario, hablas Ok. conmigo Excelente. y yo lo soluciono, lo charlo previamente con el propietario, sugiero, veo situaciones. Siempre lo mismo, ¿no? La teoría de Edu, de Sí, ser conciliador y que y se acercar, lleven bien. y que Y no se acercar, lleven. ahí está, esa es la palabra. Pero bueno, puede pasar que sea inquilino propietario o inquilino inmobiliaria propietario. Excelente. Bueno, continuamos entonces con Edu con los temas consorciales y tenemos placas que nos acercan inquietudes, nuestros televidentes que nos empiezan a comentar. ¿Qué es el prorrateo de deudores de expensas? Que es algo que a veces aparece en el detalle de las expensas, que en general lo terminan pagando los inquilinos. ¿Nos contás un poco más, Edu? Mira, claro, eso es cuando hay morosos en el edificio. Sí. Un edificio gasta, no sé, 100.000 pesos por mes. Y porque hay morosos, recauda 80.000. Faltan 20.000 que es de los morosos que no pagaron. Esos 20.000, el edificio los necesita porque si no, no puede pagar las obligaciones que se comprometió a abonar. Sí. Entonces alguien las tiene que pagar. Esos 20.000 se prorratean con los puntos porcentuales que tiene cada unidad de los que pagan. Entonces se les hace más caro a los que pagan eso, ¿viste? Esa expensa. Y esto está pasando mucho en pandemia, Sí. porque hay mucha gente que está ganando muchísimo menos que antes. Hay gente que perdió el trabajo, hay mucha gente que perdió el trabajo. Hay mucha gente que duda en si pagar las expensas, pagar el alquiler o comer, lamentablemente. Estamos en ese límite. Y bueno, dejan de pagar las expensas. Okay. Y esto hace que los que pagan tengan que pagar más precisamente por ese prorrateo que vos nombraste hace un rato. Bien. Ese es el prorrateo. ¿Y lo pagan los inquilinos o los dueños? Y lo pagan los inquilinos en caso de ser inquilino. Ah. En caso de ser dueño lo pagan los dueños. Lo pagan los Pero dueños. eso es expensa ordinaria, ¿viste? Sí. Así que lamentablemente después pueden arreglar el inquilino con el dueño y decir, mira, esta parte de los que no pagaron, Claro, hacete yo cargo no vos pago, al sí.
Yo le voy a secretario. tocar el timbre directo. A mí me llega la deuda, le digo, ¿querés un bolsón de comida? Claro. Pero yo voy directo al departamento con la liquidación y le toco al primero de él y le digo, ¿qué pasa que no pagas máster? Tenemos otra placa con tópicos para acercarle a Eduardo Aguad. Hay una tendencia que justamente lo charlábamos el otro día. La gente cuando sale a buscar para alquilar se fija que no tenga encargado viviendo en el edificio porque esto está encareciendo mucho las expensas. ¿Hay alguna manera de resolver esto? Porque la verdad que no queremos que los encargados se queden sin sus puestos de trabajo ni las condiciones que gozan. Edu, y en tu condición de precandidato te pregunto también, ¿hay alguna legislación posible para que esto no ocurra? Porque de verdad encarece mucho la expensa cuando vos vas a un edificio donde el encargado vive en el edificio. O la verdad es que vamos hacia una tendencia y un futuro donde este escenario del encargado viviendo en el edificio empieza a configurarse de otra manera y ya no va a existir más esto. Si vos te fijás en una liquidación de expensas, generalmente, de un consorcio, Sí, entre el 70 y el 80% en algunos casos, el gasto es de encargado o de encargado de ayudante, en caso de que haya ayudante, sí, porque tenés que sumar el sueldo que se sí. cobra, si hay horas extraordinarias, y además los aportes que el empleador, consorcio de propietarios, tiene que hacer. Sí, Entonces se lleva entre un 70, 75, a veces 80% de toda la liquidación de de todo. expensas. Sí, Y esto hace que mucha gente esté preguntando, y me preguntan en el estudio, doctor, ¿es válido tener una empresa de limpieza en el edificio? Porque queremos contratarla porque es más barato que tener un encargado. claro. Yo le digo, válido es, legal es. Ahora, que sea mejor que tener un encargado, yo lo dudo. Un buen encargado. Si es un mal encargado el que tenés en tu edificio, cuanto antes te lo saquen encima, mejor. Pero si es un buen encargado, nunca lo vas a reemplazar con una empresa de limpieza. Ok. Este es un problema que Sí. viene de la presión que ejerce, lamentablemente, digo lamentablemente para los consorcistas muchas veces, ¿no? La entidad gremial que agrupa a los encargados. Están apretando demasiado el tornillo y van a romper la rosca Y sí. porque están avanzando demasiado en cuanto a los aumentos. Está bien que la gente gane plata, no es que se están haciendo ricos, están teniendo la plata necesaria tal vez para llegar a fin de mes y para darse algún que otro gusto. Lo malo de todo esto es que coyunturalmente estamos pasando por una etapa en la que muchos consorcistas, como decía antes, no tienen entrada de dinero o la tienen Sí. muy limitada. Entonces yo creo que la entidad gremial tendría que contemplar esta situación Sí. y decir, paremos un cachito, analicemos cómo viene la mano, y esto lo haría también en favor de la permanencia de sus afiliados. De sus en los afiliados, puestos de claro, en trabajo. defensa, y también porque todo lo que vemos que se construye, por lo menos lo que vemos en Cava, los edificios nuevos no tienen vivienda para encargado y en general no tienen encargados viviendo en el edificio, tienen seguridad, tienen un equipo de limpieza y no hay encargados. No sé si es una tendencia que vos ves, Dani, también, que no, en los edificios nuevos no hay encargados. Sí, a ver, está bien lo que dice Edu, un buen encargado siempre suma. Ahora, Sí. ¿qué pasa? A principios del siglo vos tenías en el mercado inmobiliario, se puso de moda los amenities. Bueno, hoy se puso de moda mucho los PHs, porque tenés un espacio verde, podés tener una terraza, una Sí, parrilla y no pagás expensas. Hoy el tema, a la hora de elegir un inmueble, el tema de expensas no es un tema menor. Claro, O sea, es muy en cuenta. sensible. Sí. Coincido lo de Edu, porque yo he vivido con edificios que tenés un buen encargado, que la verdad Sí, que te resuelve todo. Es un amor, Sí. pues la verdad que te soluciona un montón de cosas. Lo ves Pero- de día, de noche, le pedí de noche cualquier cosa, el tipo está, viste, siendo un buen encargado. Siendo un buen encargado, así es. Pero se te arma la contradicción de lo económico, Exacto. donde decís, bueno, ¿qué pasa con mi bolsillo? Así Estamos es. en ese momento.
Muchos temas para debatir, como siempre, con Eduardo Aguad, y nos evacúa todas las dudas con su enorme amabilidad. Y ahora los vamos a dejar por unos segunditos nada más. Tenemos un corte muy, pero muy breve, porque ya viene nuestro invitado. Lo sentamos aquí a Julio Bárbaro, otro precandidato. Quiero que haya un cruce entre los precandidatos, Dani. Vamos, aparte, por lo que tengo entendido, han compartido cenas. Pero a mí lo que me gusta que se fue dando hasta ahora, que Edu no tiene cruces, suma con los otros candidatos. Amables, cruces amables, ahí está, que es lo que... Es lo que tiene que ocurrir después en el Congreso. Bueno, es lo que queremos todos los ciudadanos, ¿no? Que se sumen hasta ahora con Edu y todos los candidatos, la verdad brillante, todos los que vinieron. Y Julio lo conozco, Julio es un tipazo. Un placer. Me parece que van a coincidir. Ahí está. Una brevísima pausa en esto que es economía y real estate, pero antes vamos a contarte todas nuestras redes sociales para vos que estás en casa y nos querés acercar una pregunta, hacer un comentario, acercarnos a algún tema del cual querés que hablemos. En Instagram nos encontrás como economía.realestate, economía y real estate Gmail, ese es nuestro mail, economía y real estate, nuestro canal de YouTube donde subimos los programas. Y en Facebook también nos encontrás como Economía y Real Estate. Y como siempre aquí en la pantalla de Metro. Brevísima pausa y continuamos con esto que hemos llamado Economía y Real Estate, claro. Y arrancamos el segundo bloque de Economía y Real Estate. Y como les dijimos y escuchó atentamente todo el primer bloque, lo tenemos a Julio Bárbaro aquí sentado con nosotros, precandidato por la ciudad, precandidato a diputado por el Partido Federal, un pensador, un político, un dirigente. Un placer de verdad a tenerte aquí en Economía. Te voy a tutear, Julio. Sí, más bien. Te voy a tutear. Lo traté de usted. No soy vegano, te aclaro. No, yo igual quiero a El sándwich todos. de chorizo es el símbolo de... Mirá, Julio, si la quiero tenés a que invitar a almorzar o a cenar. Yo ¿Qué igual haces? quiero a todos, acepto a todos, porque yo en algún momento también fui omnívora. Así que bienvenido, un placer de verdad tenerte. Y yo tengo ciertas máximas como periodista. ¿A quién le comprarías un auto usado? Para mí es una variable muy interesante. Yo a Julio y a Luis Zamora les compraría un auto usado. No sé qué te ¿Me puedo sumar? ¿Qué? Pues hay un piropo para Julio. Ah, Yo, es verdad. antes de venir acá, Julio, a grabar, estaba charlando con una colega, que es afectivamente una hermana mayor mía, Leonor Dueña. Estábamos charlando, tenemos elecciones en el colegio inmobiliario, estábamos charlando. Digo, me tengo que ir rápido a grabar. Me dice, ¿quién va de invitado? Julio Bárbaro. Me dice, ¿le podés mandar un mensaje al aire? Le digo, sí, cómo no. A ver. Decile que lo amo. Mira, agradezco. Anoche nos reíamos con Carmela, mi hija, porque me decía, papá, ¿cómo está? Solo. Y el domingo a la noche me tocó una hermosa cena con Víctor Laplace, que somos amigos. Él tuvo las mejores mujeres de la Argentina, ¿no? Digamos, desde Renata Yuyen a Lobato, que era en ese momento un mito. Sí. Y le digo, Víctor, ¿cómo estás solo? Yo también. Le digo, tendríamos que hacer un Tinder de solos. Y... Claro. Hay ¿por que qué poner no? un poco de humor a esto, pero... digamos, después nos pusimos a charlar con María Kodama, que para mí fue un honor, ¿no? Un gusto, personaje de una riqueza. Una cámara tenemos que llevar a semejante encuentro. Mirá qué interesante, hubiera sido genial. Pero bien, tantos temas para hablar con Julio. Pero bueno, ¿sos consciente de que la gente te cree? Porque hoy creo que creerle a un político es un montón. Y yo creo que a vos, la gente puede coincidir o no quizás, pero la gente te cree. Es lo que pasa con algún que otro dirigente, pero con muy pocos, lamentablemente. A ver, yo amo la política y no me interesa hacer plata. Ayer un taxista me dijo una frase, un taxista me reconoció, me dijo una frase hermosa. Me dijo, si te estás por morir y te sobra plata, es que le erraste al cálculo. Qué buena frase. Brillante. Y entonces, digamos, yo nunca quise ahorrar ni ser rico. Pero, digamos, porque no me interesó. No pertenezco a esa generación de la codicia. Hay tipos cuyo éxito era la guita. Para mí el éxito no estaba ahí. Después tengo defecto a patadas, digamos. Pero yo me acuerdo del negro Caloi, que era
amigo del alma, siempre me decía, ¿ahorraste? No, yo tampoco. Y discutíamos y dialogábamos que no ahorrábamos porque la omnipotencia nos lo impedía. Una cosa, ¿no? Que era una idea del mundo. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que la política terminó siendo una vía de enriquecimiento de los políticos. Sí. Y el ascenso de la dirigencia es la contracara del descenso de la sociedad. O sea, yo fui diputado en Argentina con un 4% de pobreza. No había un caído en la calle en los 70. Pero no por Perón, por Balbín, por los conservadores, por la dictadura. Digamos, todas las ideologías llevaron a la Argentina a una integración enorme. Había 6.000 millones de dólares de deuda. Y después, el último gobierno para mí con ganas de rescatar la política fue Alfonsín, Sí. que peleó y perdió. Después vino Menem, que destruyó lo que tocó. Lo que él tocaba lo hacía pedazo. Somos el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. No hay otro ejemplo en la humanidad. Triste. Sí. O sea, yo he viajado a La Quiaca y a Bariloche en tren de segunda. Eso era Argentina. Sí. Y hoy, ahora, esa destrucción de la Argentina nos lleva a una Argentina que después vuelvo a ser diputado con Alfonsín. Yo venía por Luder. Sí. Y votamos 800.000 cajas pan. Me acuerdo. acuerdo. las No cajas llegaba pan. al millón Sí, los y era un 80. subsidio que dijimos coyuntural. Coyuntural, claro. Hoy la miseria te lastima en la puerta. Salís y vos ves la gente tirada en la calle. Esa Argentina fue destruida por nosotros. Yo ayer me encuentro con 3 dirigentes del PRO importantes. Digamos, estaba Cristian Ritondo, estaba... importante. Y yo digo, muchachos, son conscientes que mi generación fue un fracaso. Nosotros dimos la guerrilla, algunos héroes hubo, después hubo un montón de fracasados, después vino la decadencia. Y ahora vienen ustedes. La Argentina hoy, seamos claritos, el que se va no imagina el futuro mejor de Argentina. Y la política es aquel lugar desde el que le debes devolver a la sociedad la esperanza. Y hoy no hay política. Dice alguien que fue muy amigo de Cristina hace mucho y muy Sí. amigo de Macri. Sí. O sea, yo puedo decir que le cociné a los dos, a Macri y a Cristina. ¿Cuándo se viene la serie de Julio Bárbaro? Entonces, pero, la biopic, digo- como lo bueno es una biopic. pero en el fondo, con Macri me enojé muchísimo porque lo único que no tenía que hacer era devolverme a Cristina y lo logró. Entonces, ese es mi enojo. Además, yo le decía, chocás, ahí chocás. Se enamoró de Durán Barba, que es un tipo que vende buzones. Viste que el tipo va a la calle, te venden el buzón y dice, esto da mucha plata acá. Bueno, y le vendió un buzón, no la política. La política es un arte. No lo hacen los asesores, lo hace la creatividad del que ama trascender. Ahora, yo le decía a Mauricio, decime cuál es tu proyecto. Y un día me mandó, me miraba mal, un día me dice, anda a tomar un café con mi futuro ministro. ¿No? Que fui a tomar un café en Suipacha y Arroyo. Sí. Y el futuro ministro que me dijo, Julio, ¿De qué cartera era el ministro? era creo que era de transporte. El de transporte. Bien. Julio me dijo, el proyecto era en tu etapa, ahora los proyectos los hacen las empresas. Y yo le dije, mira, ningún país del mundo lo construyó la codicia de las empresas. Yo creo en la energía productiva, creo, más bien, hasta los chinos creen en la energía de la competencia. Pero luego está el Estado. O sea, Estados Unidos es más importante que la suma de los Rockefeller. Y cuando tiene que perder, pierde. O sea, sin patria, sin patriotismo, no hay nación. Entonces vos vas a Brasil, Brasil tiene patriotas, aman Brasil, los pobres y los ricos. Uruguay te da envidia, lo aman. Chile lo aman, nosotros no. Y nadie construye sobre lo que no ama. Nadie construye sobre lo que no ama el precandidato. Por eso
te volvés a presentar. Por eso Me querés presento, volver a entrar. Voy a cumplir 80 años. Es más Sos una... joven. ¿Eh? Sos joven. Es más una idea. En el 73 era otro país. Sí, claro que El sí. Parlamento era un lujo. Claro. Cuando volví de diputado en el 83, uno de los 4 que retornaba me tocó el hombro y me dijo, hermano, al lado de esto el 73 era Harvard. Y vos veías cómo venía. Ya había aparecido el operador. El operador era el intermediario entre la política y los negocios. Que antes no existía, pero no existía en la época de Frondizi, en la de Ilia. No existía en la sociedad. La política era para los soñadores. Hoy es para... Hoy hay también Permitime- operadores. Julio, porque estabas hablando de los 70 y los 80. Sí, ya estuvimos hablando en Mercados por Expertos de Sí, mercado sí. inmobiliario y sabés un montón. Y me encanta escuchar tu punto de vista. Yo cuando, por ejemplo, estudio ley de alquileres, que lo hemos charlado con vos, que han chocado la calecita, yo cuando empiezo a ver cuándo se dolariza el ladrillo es a fines de los 70. ¿Está Claro, bien? sí, Hablando sí. con un economista amigo, me dice, bueno, ahí tenías a Martínez de Oz, 400% de inflación, me dice, vos para entender el presente tenés que ir un poquito no un poquito, tenés que ir al pasado para entender ese presente. Yo empiezo a leer un poco de economía y de mercado inmobiliario y llego a Celestino Rodrigo, 4 de junio del Celestino Rodríguez, 75. es ahí donde empieza. Bueno, esa es la pregunta que te quiero hacer. Es ahí. ¿Empieza ahí o empieza antes? No, empieza ahí. Porque empieza ahí porque la miseria está ahí. Digamos, no se puede inventar. Yo discutía con uno que va a candidato a diputado. Me decía, la inflación es una cosa. El endeudamiento es lo que marca la decadencia. Cuando la Argentina gasta más que lo que produce, ¿dónde se da la misiadura? Exacto. Y Pero eso lo pasa hace eso Celestino pasa en un Rodrigo. hogar. Eso pasa en un hogar. No entiendo por qué algo que es tan simple y es sentido común. Pero No hay- sé cómo te hay criaron a un vos, tema- Dani, y a mí. Sí. En casa se gastaba lo que se podía y no nos sí, endeudábamos. la así vida. me Hay criaron a un hacer. tema que para mí es reflejo. Fuimos imagen de Europa hasta el golpe de Estado, hasta Celestino Río. ¿Cómo es Europa? Con todos adentro. En Europa la salud y la educación son para todos. Obama no pudo poner la salud para todos en Estados Unidos. O sea, cambiamos de ser espejo de Europa a ser espejo de Miami. Y cuando vos sos espejo de Miami es otra concepción del mundo. El que gana, gana y el que pierde en la calle. Bien. Julio, ayúdame a entender una parte del mercado inmobiliario. Porque yo la vez pasada, debatiendo con un periodista, me decía el problema del mercado inmobiliario que está dolarizado, la culpa del ladrillo. Entonces yo le empecé con la historia. Bueno, no, pero ¿a dónde te quiero llevar? Yo empiezo a estudiar economía, historia del mercado, me voy a los fines de los 70, donde se empiezan las primeras propiedades a dolarizar, tiro un poco de la cuerda, llego a Celestino, 4 de junio del Sí, sí, 75, Celestino. 180% de inflación. Bueno, ahora la parte que no me cierra, Celestino estuvo 40, 45 días en el ministerio. O sea, ¿él chocó y detonó la bomba o la bomba venía? Él inició. ¿Él la creó no, en no. ese tiempo? Sí, lo crió. Yo estaba hablando con el presidente de la FIA de ese momento, yo era diputado nacional, me decía no había que hacer lo que hizo. Él tenía una concepción, él, Martínez de Oz, Cavallo, esos 3 muchachos, Dromi, tienen esa concepción de la nación. La Argentina no produce nada más, la Argentina concentra. A ver, haber privatizado lo que da pérdida es duplicar la coima. A ver, repetí, Julio. Haber ¿cómo? privatizado. Hermoso. Haber privatizado lo que da pérdida es duplicar la coima. Bien. Porque en ningún lugar del mundo se le ocurre comprar una empresa que da pérdida. Entonces, ¿qué hace? Vos me comprás a mí los ferrocarriles, dan pérdida, yo te doy 20 y me devolvés 10. Eso se llama afano. Esto he hablado con Menem, con Kirchner, y a Macri lo volvía loco diciéndoselo. Yo decía, mira, este robo da tanto por mes, este da tanto, ¿lo vas a eliminar? No. O sea, la Argentina es un país saqueado, donde en cada pedazo hay un ingreso oscuro que va a media. Entonces vos tenés empresarios que no saben qué producen, sindicalistas que saben de qué vale el gremio, pero no cómo se hicieron ricos. Entonces, ¿qué tiene Argentina? La misma plata que hace 50 años, pero distribuida de distinta manera.
Entonces, cuando yo era taxista, en el 62, anuncian 60, yo terminaba de laburar el taxi, iba al teatro y después a comer con mi pareja. Hoy un tachero no come un choripán de parado. O sea, lo que se estiró la distancia. Sí. La distancia entre el de arriba y el de abajo, sí. Entonces, antes había clase alta, clase media, y la clase baja, toda iba aspirando a ser clase media. Hoy quedan los muy ricos, los empleados de los muy ricos y los caídos. ¿Por qué? Porque hasta los negocios se concentran. Yo soy un fanático contra Pharmacity. No es avisador de ustedes. Yo se lo decía a Mauricio, digo, cada farmacia que avanza Pharmacity es un clase media que degradase en clase baja. Y Europa no permitió eso. Por eso Europa es Europa. Y acá sí. Y así estamos. Y así estamos. Entonces el bar de Don Pepe de la esquina de mi casa ahora ya no se llama más de Don Pepe. Tiene apellido inglés. Y pago royalty por la pizza de Don Pepe. Es joda. Es imposible. El que me trae la pizza, el que te lleva a tu casa, pagamos royalty por eso. O sea, no somos capaces de armar ni un sistema de remise para nosotros. Eso se llama colonia. O sea, si vos sos nación, la mayoría de tus intereses son de los argentinos. Si sos colonia, sos un lugar donde vienen todos a llevarse lo que pueden. La Argentina hoy tiene una vocación colonial absoluta. Tremendo, el diagnóstico Muy que duro, nos hace ¿eh? Julio. Sí, por esta razón, por esta indignación, ¿es que sos precandidato? Soy precandidato porque quiero hablar, no quisiera, no tengo la ilusión de ser, fui a los 30 años, no, quiero poder, siento que tengo un mensaje para darle a los jóvenes, que es, la vida les regaló la posibilidad de devolverle un destino a la patria. Si quieren vivir tranquilos, váyanse del país. Si quieren trascender, quédense acá y devuélvanos el destino. En Uruguay, los Tupamaros rehicieron sus vidas y Sanguinetti y Mujica y Tabaré fueron ejemplos para nosotros. Y en el abrazo y el encuentro, yo estaba en la España que vuelve a la democracia. Sí. Esa España tenía 1 millón de muertos. Y en ese 1 millón de muertos los tipos se juntan. El dueño, el jefe del Partido Comunista, que es Carrillo, Santiago Carrillo, con el cerebro del franquismo, que es Fraga Iribarne, se sientan y dicen vamos a recuperar España. Y lo logran. O sea, primero pacificar, después reflexionar y después ver qué producimos, cómo damos trabajo y cómo hacemos un país. Y esto no es para economistas, ni bajar el impuesto, ni aflojar la ley laboral. No es parches. Es una nueva concepción de la Argentina. Bien. Permitime que dijiste no sé si después Edu quería preguntar algo. Dijiste la palabra parche. Yo sé lo que opinás de la ley de alquileres, lo hemos charlado en algún momento. Julio, me gustaría que le recuerdes a la gente ese parche, ese gran parche. No sirve para nada de alquileres. Esas son cosas en las cuales tienen que acordar. Pues yo veo a los inquilinos y nosotros, si vos defendés al inquilino, el propietario saca la propiedad del alquiler. Hay lugares donde si no es rentable la sacan. Es toda una estupidez. Ahí sí que es meter el Estado donde no debe estar. Así es. Entonces, nosotros, el peronismo hizo una ley de alquiler que arruinó a mucha gente, no la podemos repetir. Yo me acuerdo que cuando entramos diputados éramos jóvenes, hicimos una ley para las embarazadas. Entonces le daban 2 años, era todo. Hasta que vinieron 30 mujeres, nos sentaron y dije, ustedes son locos, no toma más nadie. Entonces vos te das cuenta. Pero que escucharon al sector. Ustedes escucharon al sector Más al bien. cual iba, digamos, hubiera estado La bueno ley de quizás alquiler, un pero poco además más la ley de alquiler la escucha. hicieron de un lado y del otro, son brutos de los 2 lados. No es que son brutos de un lado solo. O sea, creen que es uno de los lugares donde mejor se puede acordar entre las partes. Y el otro tema es el crédito. Sí. El crédito, como Martínez de O, que era un delincuente, indexó, nosotros no podemos encontrar un sistema de indexación. ¿Es absurdo o no? Si a mí me pueden financiar en el promedio metro cuadrado de hoy, supongamos, y chao.
Pero si no, no hay crédito. Y si no hay crédito, no hay empresa, ni hay futuro. Vos decís, mi hija me decía el otro día, en mi generación, la de nuestros hijos, ya no nos podemos comprar una propiedad. Es atroz. Entonces tiene que haber financiación. Sí, el acceso a la primera vivienda es como algo imposible. Es así. Estoy muy negativo. No. No, está realista, optimismo. más que negativo. Yo estaba pensando lo que decías de cómo se amplió la brecha. Vos si sos propietario en los 90, un inmueble con el alquiler lo recuperabas en 12 años, más o menos. Sí. Bueno, ahora tenés que estar más de 35 años. No comprar, pero además, tomás conciencia que el pobre que lo compró acá en la esquina para alquilar se siente un idiota y va y lo compra en Miami. O sea, estás espantando al inversor, ¿o no? Pero dijiste Hay que ser idiota. Una palabra célebre, sí, sí. Porque ahí sí hay un inversor. Mientras el alquiler sea rentable, va a haber gente que va a ahorrar para alquilar. Y si no es rentable con esta ley que hicieron, absurda, la gente se lleva la plata afuera y compra el departamento donde es rentable, que Claro. no es acá. Y los pocos departamentos que hay están por las nubes. Estamos pagando un monoambiente Sí, de ahí 35.000 pesos. Tenés Julio, una un locura. problema más, porque acordate que la construcción, Julio, te genera todo el trabajo, tenés 35 rubros más los colaterales. Sí, sí. Entonces, ese que se lleva no solo no tiene el inmueble acá y favorece a los inquilinos, sino que dejás de dar laburo. El drama es que los países se sueñan, se proyectan. La Europa que sale de la posguerra, que sale con Churchill, con Adenauer, esa Europa, además del Plan Marshall, es una Europa que imagina el mercado común. ¿Sabes el paso que es de los que se estaban matando a hacer un mercado común? Los alemanes habían invadido París, la sangre que había y el dolor que había. Ahora la historia tiene idas y vueltas, digamos. La Alemania de Hitler dio a Merkel. Y la Inglaterra de Churchill dio a este idiota de Boris Johnson que no sirve ni para espiar. Digo, la historia va y viene, es corsi y ricorsi, ¿no? Creo que tenemos una pregunta del precandidato, que lo tenemos ahí conectado a Eduardo Sí. Aguad. Julio, Edu. te quería preguntar algo sobre la campaña que estamos presenciando actualmente. Vos pertenecés a un partido político, sos precandidato a diputado nacional. Yo pertenezco al partido político que me ofreció su plataforma para ser candidato a diputado nacional como extrapartidario. Estamos compartiendo una cámara, pertenecemos a partidos diferentes. Te respeto, me respetás. ¿Por qué? Yo te lo digo porque no vengo de la política. Vos sos un viejo político y viejo con el cariño Sí, sí. de siempre, ¿no? Sos un viejo político. ¿Por qué la política está tan devaluada que lo que se escucha en las campañas, en lugar de ser las propuestas, son insultos, degradarse, denigrarse, descalificarse, putearse entre candidatos, candidatas? Se escuchan, por ejemplo, gente que dice, le vamos a prender fuego al Banco Central. Eso es hasta apología del delito se hace en la campaña. ¿Qué es? ¿Un vale todo esta campaña ahora? Es buena pregunta. La política es un arte. La prostitución no mata al amor. El amor sigue siendo una búsqueda del humano. Y la corrupción, hoy la política es por plata, no es por ideales. Y al ser por plata es a codazo. Entonces, todos esos tipos que dicen esas cosas y algunos que dicen pavada, yo te diría, les paga el empresario Pirulo, que es uno de los tipos que ayudó a destruir esta sociedad. Pero es porque lo aman la política. Si vos lo ves a Uruguay, yo digo, insisto con esto de cuando lo vimos a Mujica despedirse de Sanguinetti, eso es la política. Comparten un destino y se diferencian en los acentos. Aquí no diferenciamos los rumbos, en rigor se diferencian en los negocios. Entonces, como por negocio, y no hay regla, en los negocios es a todo o nada.
yo te digo, les digo a todos, a los de mi partido, es un país que se hunde y todos discuten quién va a administrar la decadencia, no quién nos va a sacar de la decadencia. Claro, es verdad. ¿Quién va a ser el capitán de ese Porque barco? administrar la decadencia es rentable. Los tipos tienen nombramiento, coche, chofer, secretaria, viajan en business. Ahí quería ir, ahí quería ir. ¿Qué pasa con el gasto de la política que nunca se recorta, que votan su propia dieta, que en un país devastado, con negocios cerrados, se siguen votando un aumento del 40%, tienen un montón de asesores? Vos que has sido diputado en distintas épocas, tenía tanto asesor, antes un diputado, y que el chofer, pero que el catering. Yo me acuerdo que no nombrábamos a nadie. Y los jefes cada tanto nombraban. Y claro, era otro mundo, no teníamos ni despacho en el 73. Entonces, yo a una secretaria le dicto algo y puso el carbónico al revés. Sí. Y entonces le dije al presidente de la Cámara, mire, cuando se enamoren de una señorita, primero pregúntenle si sabe escribir a máquina antes de mandarla. O sea, Eso sigue ocurriendo igual. pero yo en ese momento hice un proyecto de ley de prohibir por 10 años el nombramiento de una persona del Estado en todo el Estado nacional y provincial. Ni la dictadura, nadie quiso. O sea, hay que hacer firmar y decir, señores, por 10 años no nombramos más a nadie. Y ahí después hay que sentarse y decir, señores, la jubilación más grande es 10 jubilaciones mínimas, punto. Porque esta es la sociedad que necesitamos. Pues ya viene el de derecho adquirido que se afanó 70 jubilaciones porque dice que se le congeló un dedo cuando era chico. Digo, esas cosas son de sentido común y serían fundacionales para una sociedad. Claro. No, y aparte los gestos simbólicos, ¿no? Yo creo Los que gestos simbólicos. los gestos simbólicos, de verdad, cuando pasó lo de la pandemia el año pasado, una economía absolutamente congelada, Daniel lo puede contar, con la gente todos tus 60 muchachitos desesperados en sus hogares, con ganas de trabajar y no podían. Vos que estás sesionando, decís, bueno, nos vamos a bajar el sueldo de una manera, gestos simbólicos. Creo que le falta mucho gesto simbólico y también no podemos meternos y hablar de lo que estamos viendo los últimos días, estos festejos en medio de una prohibición absoluta donde un presidente padre paternal te decía que te quedes en tu casa y te portes bien y él tiraba la casa por la ventana en pleno julio. Yo cumplí años en julio y lo festejé sola. Entonces digo, cuando uno ve estos simbolismos que no están, se siente absolutamente defraudado y no se siente representado, que es el pacto que tenemos nosotros con ustedes. Ahí está Gastón, que me pasó un diálogo entre Alberto Fernández y yo, que estaba en los aparatos esos grandes de la televisión, y él tuvo el arte de pasármelo a... Gastón, el de nuestra cameraman, sí, nuestro capo. y nuestro realizador. Está en las redes y a veces lo sacan y lo muestran. Quiero decirte, han cambiado de idea y la han adaptado a la coyuntura. Entonces, yo, si hay una virtud que tengo, me enojé con Menem y me fui a mi casa. Me ofreció la embajada de Chile, ya Alfonsín me había ofrecido embajada. Kirchner me hizo firmar por la de París y le dije, no, quiero decir, no es un acomodo, me cambio, me paso. Digo, Eso no es la política. Yo lo asesoré más que nunca le pedí una botella de vino, tampoco me mandó un pan dulce para Navidad. Te quiero decir, pero la idea de que lo rentado es lo que funciona. Como Durán Barba los afanaba, creían que era un científico. Y Cristina, digamos, le dejó ganar la primera poniendo a los candidatos que puso. Sí. Y cuando lo vio caer, se corrió. Y Durán Barba quedó haciendo señas arriba de un árbol, pobre tipo, si nunca sirvió ¿Dónde para está nada. Durán Barba? Qué linda pregunta. ¿Alguien sabe? No sé, además no sirve para nada, ¿para qué no lo van a ir a buscar? Pero el tema de fondo es que la política o es amor a la patria o no es nada. Porque si es amor a uno mismo. Vos Y fíjate, a su bolsillo y a su bienestar, hagan otra cosa. Claro, pónganse un vivero, pero no sean dirigentes, no digo yo, porque estamos nosotros siendo dirigidos. Discépolo se adelantó un siglo. El siglo XX era también XXI, ¿no? Es como el cambalache es un adelanto, ¿no? Así es. Un placer haberlo Nos iba a quedar tenido. corto, sabíamos. Era obvio que nos Vas a iba a tener que quedar volver, corto. Julio, en algún momento. No, gracias a ustedes por aguantarme. Un placer haber tenido a Julio. Tenemos un obsequio para darte. Mira, me voy a correr. Yo fui promotora también. Yo hice de todo. Vos fuiste taxi, yo fui promotora.
La Muchas gente de gracias. Cabrales, que es un amor. Cabrales nuestros es un Cabrales. amor en serio. Es un Una empresa empresario argentina que pone argentino de los ganas, que sí. pone el alma. Que pone el alma. Que además que le deja gusta todo. la política, la ama, tiene Le personaje mandamos muy un beso. lindo. A Martín tenés unos regalitos maravillosos allí. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Edu, querido, te despedimos. Hasta la semana que viene y gracias a todos. Abrazo a Julio y a todos. Ojalá se vean en el Congreso gente que tiene ganas y es honesta. Diego Molina, Daniel Zampone. Nosotros nos encontramos como siempre en la pantalla de Canal Metro. Somos Economía y Real Estate. Chau.